Jaime Benedetti está aquí en los estudios de Punto de Vista. Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. Bien. Estábamos pensando que teníamos que actualizar la foto porque... No, mejor que no. La verdad que... Ya cuando van pasando los años... he visto muchas veces alguna noticia relacionada con alguna actividad tuya, alguna opinión política. Y yo de cuando era diputado. Claro, y están en el programa Punto de Vista de aquella época. Bueno, mejor que en eso. La verdad que sí. Bueno, Jaime, a ver, si hicimos bien los deberes. ¿56 años tenés? 56. ¿Casado? ¿2 hijas? Casado, 2 hijas. ¿Todavía abuelo no? Todavía abuelo no, las dos tienen su novio y bueno, afortunadamente las dos están recibidas. Se ve que no fui un muy buen ejemplo para ellas porque ninguna es ni abogada ni despachante de aduanas. Bueno, eso también lo iba a contar. Sos abogado, despachante de aduana, también docente universitario. Y te desempeñás desde el 2011 con algún cargo partidario, pero te desempeñás en la actividad privada, digamos. Y estuviste hasta el 2011 siendo diputado provincial y estuve haciendo los deberes, 180 iniciativas en ese periodo, entre las que recuerdo, y algunas, y algunas acompañadas. Obviamente te ocupaste de temas que tienen que ver con nuestra zona, ¿no? Como el tema de la Ruta 51, Ruta 16, Ruta 20, escuelas, comisarías, bueno, cosas, arroyos y bomberos. Vos sabés que estaba pensando, los problemas siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? Tristemente sí. Y por ejemplo la Ruta 51 fue una gran decepción porque ahí había un crédito del BID que nosotros estábamos en ese entonces con cierta posibilidad de que se concretara se llamaba un crédito de varias fases, multifase. Entre ellas estaba esta posibilidad de la Ruta 51 y lamentablemente, bueno, cuestiones políticas hicieron que se fuese al departamento Uruguay, eso se fuera en el departamento Uruguay esos fondos. Y después de eso, bueno, vinieron una cantidad de promesas, todo lo que saben. Pero una de las mayores frustraciones es que no se dedicaran ese crédito multifase para hacer la ruta, ¿no? Y también mucha bronca por algunas improvisaciones, porque recuerdo que tuvimos reuniones en Vialidad donde ya estaba el proyecto ejecutivo y en ese entonces alguien propuso de uno de los municipios, bueno, que en lugar de que pasara por donde estaba, que por qué no se pensaba en la divisoria y acceso a las distintas localidades. Y me recuerdo que sin ninguna duda, entiendo que para ganar tiempo, el jefe de Vialidad que era entonces dijo, bueno, vamos a probar eso, digamos. Bueno, son las cosas que frustran mucho a veces en la política, pero que uno siente la responsabilidad cuando empieza a entender cómo son de encontrar las formas de ajustar, de solicitar, de pedir con cierta esperanza de eficacia en los pedidos. Concretamente, por ejemplo, me pasa ahora que yo sé, por eso digo responsabilidad, yo sé con esta cuestión horrible que pasó con el crimen de Micaela García, que nosotros habíamos votado una ley de registro de violadores, no solo esa, sino una ley de registro de datos genéticos para otro tipo también de delitos. Y esas dos leyes establecieron unos 30 días para la reglamentación hasta 60 y ni siquiera la habíamos propuesto nosotros. La verdad que no me la atribuyo, simplemente claro que la votamos todos, y algunas de ellas por unanimidad, y en los fundamentos, que eran, reitero, en ese entonces el oficialismo proponía que se la reglamentara en ese plazo, 2011 y 2012 estamos hablando de las dos leyes, y lamentablemente pasaron 6 años y no se reglamentaron. Eso lo sé yo claramente porque estaba ahí, mucha gente por ahí no lo conocía, por eso es que le mandé una carta al gobernador, que no era el que está, es decir, el que estaba en el Ribarri, obviamente, pero abordé, porque después de estas cosas, tristemente, la coyuntura hace que uno vaya perdiendo de vista estas cosas horrendas y no se cumplen. Entonces,
bueno, una forma eficaz, entiendo yo, de lograr esa reglamentación era ponerle un plazo, reiterarle el plazo y a partir de ahí intentar alguna posibilidad de acción judicial. Lo cierto es que después, a los 2 días o 3, apareció el Gobierno Nacional reglamentando o por lo menos trabajando sobre la reglamentación de una ley nacional. Lo vamos a seguir de cerca porque vamos a ver que realmente se cumpla todo. Ahora, ¿cómo pasa esto permanentemente, no? Porque así, mencionás esto, pero también podríamos hablar de... vos te preocupaste en su momento por lo que pasaba con el desecho del parque industrial y hoy es un reclamo totalmente vigente lo que hablan los vecinos del barrio Don Pedro. Y tantas otras cosas más que quedan en el tintero, ¿no? Que va pasando el tiempo y salvo que ocurra algo relevante, como el caso Micaela que traías a colación recién, es como que, bueno, si quedó olvidado por ahí, nadie reglamentó, lo dejaron sin efecto, digamos, de hecho, por no reglamentar la legislación y casi que ni nos acordamos de estas cosas, ¿no? Tal cual. Respecto a esto que decís, Javier, la verdad te quiero agradecer ya públicamente el profesionalismo porque estas cosas que estás diciendo, evidentemente estás como Mirta Legrand, que se preocupa de saber qué hicieron o por qué están sus invitados a conocer. Bueno, te agradezco mucho porque sí es cierto, yo desde que estaba en Corporación del Desarrollo, que también estuve ahí elegido, que es la que administra el Parque Industrial de Gualeguaychú, planteamos la necesidad, sí, de ampliar la planta industrial y de que los efluentes se derivaran al sur, digamos, a la cuenca sur del río Gualeguaychú, porque hoy eso ocurre. Hago esta breve descripción que por ahí a la gente de aquí de Río no me interesa demasiado, pero bueno, simplemente quería señalar que en la planta de efluentes industriales de Gualeguaychú descarga al norte de la ciudad, es decir, río arriba. Claro. Eso es un viejo concepto de la gente que hizo esa planta porque creía que si lo derivaban al sur, entonces, digamos, si los efluentes pasaban por la ciudad, iba a obligar a que se controlara eficazmente, etc. Una cosa que lamentablemente con mucho riesgo, obviamente, esa teoría, ¿no? Nosotros entonces en aquel entonces siempre. Y fallamos. Porque digamos, es una parte de nuestra realidad, ¿no? Tal cual, lamentable. Y entonces lo que planteé en ese entonces era primero sincerar, que fue una cosa muy dolorosa, porque cada vez que uno trata de decir la verdad, a veces en la propia casa o hacia uno mismo, lo que fuere, es lo más doloroso. Entre los industriales fue algo que pusieron el grito en el cielo hasta que, bueno, lo aceptaron y empezamos a hacer controles de caudalímetros, controles del DBO que se llama, que es la composición que tienen los efluentes y son los niveles que las leyes establecen que se pueden medir y dentro de determinados rangos funcionar. Y también la pelea, bueno, entonces surgió claro que había que ampliarla, que había que mejorarla y que había que derivar los efluentes del sur. Eso conseguimos créditos nacionales, proyectos, etcétera, y esto desde el 2006, hace 10 años y todavía estamos con este problema dando vuelta a la mente. Bueno, todas estas cosas hay que, sin ninguna duda, insistir mucho y, bueno, entre otras cosas. Yo te pregunto lo siguiente, ¿y no es frustrante? O sea, a ver, le pusiste ganas en su momento a los trabajos en la Corporación del Desarrollo, a los trabajos en la Cámara de Diputados, seguramente a todo lo que tuvo que ver con tu militancia partidaria, la Unión Cívica Radical y demás. Y uno le pone horas, queda lejos de la familia, ¿no? Tenés 2 hijas, lo decíamos en el principio del programa. Que seguramente algún reproche en algún momento llega, ¿no? Porque esto es así. Y por más que a uno lo acompañen y demás, es lo que lo apasiona a uno y por ahí los otros. Digo, y después cuando uno hace una ojeada, ni siquiera profundizar, decir cuántas cosas que cayeron en saco roto. Sí, es verdad, pasa. Pero bueno, es la condición humana, a veces uno se apasiona con las cosas, es como que por ahí he oído amigos que
que les gustan las carreras de autos y que corren autos, y dicen, lo peor que te puede pasar es ganar, porque después lo que significa es que vas a gastar más plata, porque sigue creciendo el deseo, y en esto a mí me pasa eso. Bueno, lo tengo que reconocer, es como una especie de vicio la política, porque está bien que uno, me ha tocado épocas donde hemos sido oposición, nosotros en esta Cámara de la que estamos hablando, éramos 6 diputados en 28, tuve la suerte de que, sin embargo, tuve leyes votadas en mi Cámara para que se apruebe una ley y que sea aprobada por las 2 cámaras. Nosotros en ese entonces estábamos en la Cámara de Diputados solo 6 y en la Cámara de Senadores de 17 uno solo de nuestro partido, entonces era muy muy difícil. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que hubo una ley que se votó, que fue en la provincia se otorga el premio Fray Mocho para obras literarias. Se había propuesto que se hagan braille y esa ley por suerte salió, y tristemente quien me la sugirió, que era un médico amigo de Gualeguaychú, parece algo increíble, ganó el premio Fray Mocho el año pasado, hace 2 años, que es Luis Castillo, y cuando lo ganó me contó que todavía esa ley que salió y que está, no la ha reglamentado, es decir, no ha logrado todavía que le impriman, pero bueno, yo creo que es un trabajo, por eso quienes hemos estado podemos verlo y podemos de algún modo extremar todos los recaudos para que no nos vuelvan a pasar esas cosas. Por eso es que sigo, por eso es que me gusta y que creo y estoy muy, digamos que estamos muy entusiasmados. Nosotros pertenecemos al Partido Radical que acá dirige, mejor dicho que preside Tilo Burgos, con quien tengo un afecto muy especial. Pero integramos lo que se llama el Frente Cambiemos, y el Frente Cambiemos hoy por hoy es el que gobierna la nación, y a nosotros nos entusiasma mucho. Lo hemos creado o le hemos dado forma en Gualeguaychú, en la Convención Nacional de Gualeguaychú, que para el radicalismo es histórica, y si bien creíamos al principio que la fórmula que empleábamos cuando hablábamos de la Convención de Gualeguaychú era que tal vez no nos conducía al cielo, pero por lo menos este acuerdo con el PRO y la coalición cívica nos iba a sacar del infierno, que significaba para nosotros por lo menos lo que eran estos últimos años del kirchnerismo. Pero ahora realmente, después de haber salido de este infierno, estamos entusiasmados, nosotros apostamos y apoyamos con toda nuestra fuerza al gobierno nacional, porque entendemos que realmente significa un cambio muy muy importante en la sociedad. Hoy antes de salir en cámara, que estaba Legaria, comentábamos, me preguntaba por La Roque, yo percibo claramente, soy de allí, una sintonía distinta, una armonía distinta entre la gente, donde el domingo se presentó el Plan Hábitat y había, para decirlo gráficamente, gente de todos los colores partidarios en el acto, y con un respeto y una amabilidad que no se veía hacía bastante tiempo en mi pueblo. Eso es muy importante. Y por otro lado, también la idea de que nosotros con este gobierno estamos apostando a la generación de empleos reales, de empleos genuinos, insertándonos en el mundo, un mundo muy dificultoso, pero que nos permite, por ejemplo, aunque lo haya minimizado el kirchnerismo, exportar limones, que no es una cosa menor, aunque parezca y que desde la oposición se jacten de que es así. Cristina dijo, y voy a tomar palabras de ella, dijo que había que hacer un monumento a quien consiguiera hacer, que me imagino que le van a hacer un monumento a Macri. Claro, bueno, yo lo que veo en este ejemplo está clara la diferencia, por qué apostamos, por qué estamos entusiasmados y esperanzados con este gobierno, porque está claro que por un lado tenemos un gobierno anterior que entendía el mundo occidental, digamos, a Europa, a Estados Unidos, como un enemigo, y que sostenía que, bueno, que pudiera, esto que te acabas de decir, Javier, que pudiera abrir el mercado de Estados Unidos a los limones,
tenía que recibir un monumento porque Estados Unidos era un poco menos que el diablo de la tierra, ¿no? Sí. Y mientras tanto nos aliábamos con países como Irán, o pretendíamos aliarnos, que estaba sospechado de terrorismo internacional. Bueno, yo creo que el cambio que se ha dado en ese sentido es muy, muy importante y nos abre muchísimas puertas. A ver, como muchos percibimos el cambio en muchos aspectos, a ver, tenemos... hoy conocíamos en el ranking de transparencia, hemos avanzado internacionalmente en cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, es decir, la Corte Suprema por un lado, la justicia por un lado, la parte política, el ámbito legislativo por el otro. También hemos avanzado mucho y esto la verdad es de reconocerlo. También en el tema libertad de expresión, el tema comunicación con los medios, uno nota varios avances. Ahora, estamos atravesando una situación complicada que seguramente esto no escapa ni a vos ni a nadie. No, totalmente. Yo estoy en la actividad. Hoy en día hay mucha gente que está pasando una situación compleja, gente que no tenía nada que ver con la política, pero laburaba y hoy no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes. Comparto esta visión, está muy difícil. Realmente creo que el gobierno ha sido gradualista en la aplicación de estas nuevas visiones sobre el mundo, porque si hubiese sido más drástico, muy probablemente las consecuencias de este tipo de políticas en lo inmediato son más gravosas todavía. La verdad es que el gobierno está sosteniendo los planes sociales, el gobierno está invirtiendo en obra pública para mantener la ocupación, el gobierno está de algún modo apuntalando el consumo, que no es el principal objetivo. Este es un gobierno que pretende que produzcamos y exportemos más que tanto apuntalar lo que era el esquema anterior, que se suponía que con solo el consumo interno nosotros íbamos a seguir viviendo. Yo veo una diferencia notable, muy importante en el enfoque del gobierno nacional. Por ejemplo, el 1 de mayo, el mayor logro que pudo exhibir y que festejó el gobierno provincial, y no quiero con esto, yo no vuelvo a la crítica despiadada en la que vivíamos, ni a las acusaciones. Simplemente cuando hago críticas trato de que sean constructivas y productivas, pero por eso le digo al gobernador Bordet, no podemos contentarnos con sostener el Día del Trabajo, que nosotros todo lo que hemos logrado es no despedir a nadie en el gobierno provincial, como así lo hicieron también los diputados oficialistas. Me quedo con el ejemplo del gobierno nacional, donde Macri anunció el plan Empalme, trabajando con los gremios, trabajando con un sector del peronismo, que es el Momo Venegas, para que 280.000 trabajadores que hoy, mejor dicho, 280.000 desempleados que cobran 4.000 pesos por mes, que significan 1.000 y tantos de millones por mes, puedan trabajar, porque con el esquema como estaba ideado, esa gente cuando no podía trabajar porque perdía esos 4.000 pesos mensuales. Hoy está lo que le ha llamado el plan enganche, que permitirá a las empresas privadas tomar esa gente y descontar ese importe de los salarios. Eso es un apoyo, un aporte a la economía real. Sí. Es un subsidio, si se quiere, pero que de algún modo apunta a formalizar el trabajo. Exacto. Entonces, por un lado vemos esa actitud y por otro lado otra actitud donde dice, mire, nosotros no despedimos a nadie, pero me hubiera gustado escucharlo que dijera cuáles son los ahorros que se han hecho, o cuál es el mejoramiento de los servicios, que los empleados en definitiva, para sentirse bien, tienen que sentir que están dándonos, con los impuestos que pagamos, mejores servicios. La verdad, uno va al registro de la propiedad, por dar un ejemplo nada más, de inmueble de Gualeguaychú, y tiene que esperar 6 meses, un año para sacar una escritura, la inscripción de la escritura, porque faltan 2 o 3 empleados que están designados, pero no los ponen, no sé en qué se van esos dineros. Es decir, entonces uno ve también estudios privados. Al Estado entrerriano no le faltan empleados. O sea, no, por eso. Podrán estar mal ubicados, pero empleados no le faltan. Claro, ¿no? Javier, uno ve tristemente que
salió un informe privado justo en estos días, donde muestran que el 62% y tanto por ciento de los recursos, del total del recurso de la provincia se va en empleo público. Y si lo medimos por los recursos esto contando los de la nación, si medimos los recursos propios, no alcanza, son 200 y tanto por ciento. Y no porque no se cobra el impuesto, ¿no? Porque somos caros también. Pero es carísimo. Por eso entonces, y además una provincia que somos, dentro de las 24 provincias del país, en términos relativos ricas, tenemos gente trabajadora, tenemos gente educada, tenemos una tradición importante. Ahora, yo te pregunto, Jaime, ¿cómo se revierte esto? O sea, porque la verdad, yo entiendo que venga un gobernador, en este caso Bordet, por ahí hizo muy mal las cosas Burribarri, entiendo que las ha hecho mal, ¿no? Y que antes tal vez las hizo mal también Busti y lo que sea, ¿no? Se encuentra ante esta situación. Echar gente es un problema para familias, ¿no? Entonces, digo, hay que tratar de hacer una reorganización con la gente adentro de lo posible, ¿cierto? O sea, siendo más productivo, generando lo que sea. Pero ¿cómo se logra eso? Porque yo no le, digamos, o por lo menos no le veo la reacción a este gobierno para hacerlo. Bueno, yo veo un continuismo, lamentablemente un gran continuismo, y creo que, primero, no mintiéndonos, diciendo estas verdades y hablándolas con los gremios. Es decir, los gremios tienen, lamentablemente hay gremios que todavía están con las viejas prácticas, con la patota, etcétera, pero hay gente que piensa, está claro, Momo Velega es de los gremios, sin embargo, está claro que hay gente que piensa, que quiere soluciones, y entonces estas cuestiones tienen que plantearse con toda seriedad, debatirse en la sociedad, y en la medida que se comuniquen claramente a la sociedad, el margen de paros, no digo del derecho de huelga, está, ¿no es cierto?, pero de paros irracionales, de huelgas inmotivadas, etcétera, se reduce y mucho, en la medida que estos números se pongan en claro, y no se acuse, por ejemplo, por la falta de medicamentos a la nación, cuando en realidad los problemas son de acá, o etcétera, ¿no es cierto? La medida que provinciales, la vivienda, instituto autárquico provincial, entramos en una... Claro, se hicieron críticas sobre el IAPB que se demostró claramente con nuestros legisladores que eran infundadas. Es decir, esto se hace con responsabilidad, con seriedad, con diálogo, con ganas y con gente creíble que le muestre esperanzas a quienes están trabajando en el Estado y para el Estado, de que las cosas se pueden hacer mejor. Eso es lo que humildemente creo que se puede hacer. No hay magia, y esto sin ninguna duda que lleva muchísimo tiempo. No es una cosa que se pueda solucionar, entiendo, de un día para otro. Pero principio tienen las cosas. Y todo se puede mejorar. Nosotros somos un país, estoy un poco verborrágico y no te puedo hablar, pero nosotros somos un país subdesarrollado, tenemos el 30 y tanto por ciento de gente en la pobreza, por lo tanto la educación también hay que hablar con los gremios, al menos por 4 o 5 años hay que pensar en un programa de emergencia. La Nación está pensando en el programa Maestro, pero hay que pensar en un programa de emergencia que tenga por objetivo fundamental preparar para el trabajo. Yo no discuto que está bien que nosotros preparemos para las artes, la filosofía, etcétera, porque desde luego esto es consustancial con el espíritu y con humano y con el desarrollo humano. Pero ante situaciones tan graves como estas hay algunos objetivos que hay que ponerse y privilegiarlos. Y entonces, en la medida que nosotros podamos tener una educación que se oriente hacia eso, como aquí en el Rinnerrein vemos tantas industrias que probablemente, yo me lo imagino, no estoy tan seguro, pero siempre pensé que tenía que ver con que aquí hay una muy buena escuela técnica y hay industrias que se vienen desarrollando desde hace años, en una ciudad que tiene en ese sentido un muy buen desarrollo, y esto tiene que ver con la educación también. Bueno, todas estas cosas son las que hay que poner sobre la mesa, pero tomarlas en serio y llevarlas adelante. Bueno, Jaime, decime, ¿cómo...? A ver, no voy a dar nombres, pero acá en Rinnerrein, seguramente en La Roque, en Gualeguaychú, en el resto de la provincia, ni hablar a nivel nacional, hay muchos que una vez que entraron, dieron el primer pasito dentro de la política, así sea del cargo más bajo, después no salieron nunca más. Sí.
¿Cómo se hace para no seguir esa lógica? Bueno, cuando no te votan no seguís. No, en realidad yo la verdad es que esto fue algo... yo pertenezco a una línea interna del radicalismo en la que estamos apostando para el 2019. Y en esa línea interna nos respetamos todos. Por eso cuando lancé mi candidatura dije, yo dependo del consenso que tenga en esa línea interna que se llama la Arturo Illia, y de mi partido que es Radical y del Frente Cambiemos en definitiva. Son varios escalones, así que las probabilidades se reducen. Pero yo, en esa agrupación hay gente que respeto mucho, que sé que tiene ganas de hacer las cosas bien. La mayoría de los legisladores provinciales y nacionales que tenemos nosotros en el Cambiemos, digamos, pertenecen a esta corriente, y hemos siempre puesto por encima de los deseos o intereses o anhelos solo personales el interés del conjunto. La verdad es esa. Bueno, así es que se van dando en estas situaciones. Yo, digamos, por ejemplo, estuve de diputado con José Antonio Artusi, que es conocido como Pepo Artusi. Él también dejó en el 2011, pasó un periodo y después dentro de la corriente hubo consenso para que él se postulara, se volvió a postular. Bueno, yo seguí trabajando en ese entonces, desde ese entonces, mejor dicho, en la actividad privada, y algunos otros también lo han hecho, algunos forman parte de alguna asesoría o lo que fuera del gobierno nacional. Bueno, en mi caso no, pero pasa eso, por eso, nada más. Y porque dentro de nuestro... Pero sabes que formás parte de un grupo de bichos raros, ¿no? Porque, sí, digamos, hay un grupo importante, por no decir la mayoría, que trata de no ser así, sea enganchándose, no le importa si tenía jerarquía de ministro y después termina de asesor o de lo que sea en un municipio, ¿no? Pero tratan de estar siempre enganchaditos. Sí, puede ser, pero también hay mucha gente que no es así. Es decir, no soy, digamos, tal vez no seamos la mayoría, pero hay mucha gente que no es así. Bueno, ¿qué te impulsa a presentarte como precandidato a diputado? Servir a la provincia, servir a la gente, digamos, de Entre Ríos, y en este caso, claro, aspirando a una Diputación Nacional, al país, obviamente. Esto es lo que me motiva. Ahora, hay una serie de circunstancias que se han venido dando como para que en este momento decida dar este paso. Fundamentalmente en la agrupación en la que yo estoy, todos apuntaban, la verdad sea dicha, a quien fundó la agrupación, que es mi hermano Atilio, y hoy él está ocupando un lugar como director en el Banco Nación, y anunció, digamos, que todos lo miramos con expectativa, y él anunció que en este momento entendía que podía prestar mejores servicios desde allí, sin renunciar al proyecto que tenemos en 2019, ¿no? Y bueno, fue así que ante esta situación había dos correligionarios dentro del grupo que también manifestaron su interés por participar. Después se sumó otro que no eran de la región, no eran de Gualeguaychú, no eran de esta zona, son uno de ellos de Nogoyá, el otro de San Salvador y el otro de Paraná Campaña. Yo tenía además el mandato, por decirlo de alguna manera, o el interés de nuestros afiliados y simpatizantes, de que nosotros necesitábamos tener una representación de esta zona. Me sentí humildemente con ganas, con capacitación, con entusiasmo, porque a veces la verdad es que uno no termina de creer las propuestas que se están llevando adelante por parte de la agrupación a la que pertenece. Es decir, cuando uno conforma un frente político puede pasar, como a algunos le pasa dentro de mi partido, que no están del todo convencidos de lo que está haciendo el gobierno nacional. Y yo siento sintonía, siento esperanza, siento fe en que podemos mejorar las cosas. Que este es un buen camino. Que estoy convencido, y eso me hace que me resulte sencillo y fácil sostenerlo. La verdad es eso.
Y en este contexto, ¿cómo sigue el tema? Porque hoy por hoy hay 5 precandidatos de la Unión Cívica Radical. Como bien decís vos, son parte de Cambiemos, o sea, lo que salga de los radicales, conjuntamente lo que salga del PRO, seguramente conformarán la fórmula, después se verá el orden de lo que va a ser la fórmula de Cambiemos. ¿Hasta ahí vamos correcto? Vamos correcto. Ajá. La verdad es que en nuestra agrupación, la línea interna, todavía no tenemos claro cómo lo vamos a resolver. Lo que sí tenemos claro es, como recién decía, que hay un espíritu de trabajo y de grupo y de objetivos que va a hacer que encontremos el mecanismo para resolverlo. Dentro del radicalismo hay otros carriles más, digamos, con mayor experiencia, porque se ha dado, normalmente se hacen, digamos que, no encuestas, pero sí mínimamente testeos, a ver, de posibilidades, etcétera, etcétera, y esto se resuelve normalmente en congresos o por las distintas fuerzas de líneas internas, ¿no es cierto? En relación a Cambiemos, a la agrupación al frente, ya ha habido varias, digamos, conversaciones en cuanto a que, o por lo menos comunicaciones de parte de nosotros, que somos el radicalismo, una de las fuerzas mayoritarias que lo integra, en cuanto cantidad de intendentes, de concejales, de legisladores, etcétera, y entendemos que el socio mayoritario, que es el PRO, ha dado una media señal de que el radicalismo puede encabezar la fórmula de propuesta. Y bueno, todo esto va a depender de todo esto que estoy diciendo, de conversaciones, de grados de aceptación que pueda llegar a percibirse también en la sociedad, porque Cambiemos tiene más metodología técnica en cuanto a que puede llegar a hacer alguna encuesta, etcétera, etcétera. De todo eso va a surgir. La verdad que es un camino bien difícil y bien corto, porque ya en junio va a haber que definir, a mediados de junio, estamos en mayo, ya 6, 7, rápidamente esto. De alguna manera, también eso, a quienes estamos en la actividad privada, nos permite soportar este camino, porque la verdad es que es costoso, requiere retirarle tiempo al trabajo, hay que tener socios como por suerte tengo, que me banquen para decirlo de alguna manera, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que si no, de otra manera, y si fuese esto muy prolongado, seguramente que sería más difícil. Jaime, por último, pensemos, se dieron todos los pasos, integraste finalmente la fórmula y estás camino a convertirte o no, depende ya de las elecciones generales, en diputado por la provincia de Entre Ríos. ¿Qué cosa te gustaría decir? Esto voy a trabajar durante los 4 años para tratar de que sea una realidad. Bueno, fundamentalmente, yo digamos, es una aspiración genérica, no es una... Yo creo, visualizo la posibilidad, no en 1 o 2 años, pero sí de iniciar un camino que permita que Entre Ríos tenga mejor infraestructura, mejor salud, mejor educación, mucho mejor que la que tenemos. No me cabe en duda de que si nosotros alentamos fundamentalmente por esto que decía, que se nos lleva gran parte del presupuesto en empleo público, el trabajo privado, la provincia tiene grandísimas posibilidades porque tenemos muchas materias primas y mucha gente capacitada. Me quedó en el tintero porque yo decía, nosotros somos un país subdesarrollado y una provincia subdesarrollada dentro de ese país. Y yo estoy convencido de que con estas políticas que se pueden llevar adelante desde el gobierno nacional, nosotros en la provincia las podríamos aprovechar mucho en el sentido de que, por ser subdesarrollados, podemos incorporar mucha tecnología que hay en el mundo. Modos de producción que no se empleaban y que no se emplean aquí, ¿no es cierto? No la tenemos que crear, la tecnología está en el mundo. Nosotros cuando, más allá del mérito, gran mérito que tienen
todos los empresarios, por ejemplo, de la agricultura, que aquí en Entre Ríos, en Uribarren hay muchos, y que han generado un gran desarrollo para, no solo para ese sector, sino para el que los acompaña, lo que han hecho en definitiva es tener la capacidad, la habilidad de incorporar tecnología que ya estaba disponible en el mundo. Se podrá discutir desde otro punto de vista toda la cuestión esta de que si los transgénicos sí, los transgénicos no, y los daños que pueden llegar a producir. Este es un capítulo posterior. Pero lo cierto es que cuando se produjo en Entre Ríos el boom de la agricultura, no solo en las hojas, sino maíces, trigo, etcétera, tiene que ver con la incorporación de semillas genéticamente modificadas, que es tecnología desarrollada afuera, que se incorporó. El sistema de siembra directa, que también es tecnología, que hábilmente se incorporó, ¿no? Bueno, hubo creación también aquí de tecnología en función de esta cooperación que en definitiva se logra de todo el mundo, de toda la comunidad, para decirlo de alguna manera occidental, o la comunidad organizada, el comercio organizado. El Silo Bolsa, que permitió que a pesar de que no tenemos caminos adecuados, le permite al productor, aun cuando llueve, seguir cosechando porque lo puede acumular allí. Todo eso produjo una revolución productiva importantísima en tierras que eran marginales para la agricultura. Si quiero decir a Uribarri, diría que querés volver a la provincia pastoril que éramos antes de él. No, claro. Uribarri puede decir lo que quiera. Yo lo que no quiero es un Estado sobredimensionado, como parece que este continuismo sigue proponiendo, ¿no es cierto? No es una provincia pastoril, ahí hay muchísima tecnología y se va incorporando mucha tecnología, y la robótica incluso, porque en ese solo sector ya hay navegadores satelitales, ya hay subirse a una fumigadora, a una cosechadora, hoy en día. Todo eso uno lo puede ver solo el aspecto de lo que se produce, pero todo lo que genera alrededor es sinergia pura, es decir, eso provoca que pueda haber gente dedicada al software para mejorarlo, el uso de drones, etcétera, etcétera. Es decir, la conexión con el mundo que desarrollado con el mundo que produce cosas, no simplemente con un mundo donde nos jactamos de ser una patria grande y compartir por ahí deseos de pueblos indígenas, etcétera, que son legítimos, pero que nosotros, si queremos alimentar a nuestros hijos y que les vaya bien, etcétera, tenemos que pensar también que hay que producir, no solo vivir. Sí, en dos líneas, ya que estás mencionando tema campo, ¿genera mano de obra el campo? Sí, por supuesto. Porque viste que muchas veces uno escucha porque el campo no genera mano de obra. Yo creo que por ahí, sí, por supuesto, porque por ahí si uno ve con mirada muy corta y dice, bueno, a ver, generó tantos ingresos para el dueño del campo y tantos ingresos para el dueño de la que produce los servicios y tantos ingresos para el empresario que desarrolló el esquema de siembra, lo que fue. Pero bueno, lo que hay que seguir mirando es que después de esto hubo concesionarios que vendieron herramientas, muchísimas empresas argentinas que producen esas herramientas, insumos para generar, para producirlas, infinidad de cosas. Es decir, creo que una mirada un poco, digamos, torpe, creer que solo se enriquece quien está en directa conexión con el... Sí, y yo te sumo camioneros, técnicos, servicios de todo tipo, concesionarios, y ni hablar cuando se fomenta la construcción. Nosotros acá en el 2000, después tuvimos una explosión de la construcción y de la cuestión inmobiliaria generada gracias a los beneficios del campo. Y la construcción hace que quien trabaja en la construcción tenga el sueldo para ir a comprar la carnicería o el kiosco, el efecto multiplicador del ingreso, digamos, que es fundamental en la economía. Pero el consumo solo no alcanza, porque no, hay que producir. Y el Estado solo, si bien cumple con servicios que son esenciales, tampoco
produce bienes de consumo. Lo otro que te quería consultar, te dije que eran dos cosas, es el tema del tren. A ver, yo no sé si es que queda bien hablar del tren, pero finalmente es inviable porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de nuestra provincia, ir de los campos hasta la estación que fuera, y de allí cargar, y de allí organizar la logística y demás, es finalmente inviable, o efectivamente es una inversión que hay que hacer y que sería también un efecto multiplicador. ¿Qué visión tenés vos al respecto del ferrocarril? Yo la visión que tengo, digamos que no es muy profunda, porque son estructuras económicas o empresas que cambian con el tiempo. Evidentemente no es lo mismo tener un tren cuando no competía el transporte por camiones y cuando no había rutas, que seguramente eso era viable. Sospecho y estoy, tengo la creencia de que se puede rescatar y de que sería uno de los objetivos que hay que trazarse, recuperar todo lo que es el transporte por ferrocarril. Pero, reitero, es una visión que tiene que ver con que, también esto está claro para la mayoría de la gente, sabe que por unidad de medida el costo normalmente del transporte por ferrocarril es menor, porque desde digamos que hay es una cosa muy simple, ¿no? De sentido común, hay un solo maquinista o dos que trasladan varios 50 vagones. 50 vagones, es decir, hay ahorros de ese tipo. Probablemente también mundialmente se sabe que es más barato el transporte de barco en términos absolutos, después el ferrocarril y después el transporte por camiones, ¿no es cierto? Hay que estudiarlo con seriedad. Tampoco creo que se puedan hacer improvisaciones como estas que se han hecho, de intentar quedar bien con la gente, decir, bueno, vamos a poner el Gran Capitán y vamos a salir a intentar que funcione, o otro trencito que circuló entre, creo que Concepción del Uruguay y Paraná. Bueno, hay que hacerlo con seriedad. No tengo casi dudas de que es mucho más eficiente que el transporte por carretera. Y más seguro también para el tránsito. Y más seguro. A ver, una cosa de sentido común indica esto, porque también lo vemos en todo el mundo que funciona. Es decir, en Estados Unidos la costa este y oeste está servida por el Transpacífico, etc. Los americanos, si hay algo que no son generosos en cuanto a las cosas que no funcionan, no las siguen manteniendo. Japón, España, Europa, digamos, también usa este medio de locomoción. Hay que ver las condiciones de explotación, cómo se puede hacer para incorporar tecnología, y creo que todo esto se puede hacer, mejorar la educación, fundamentalmente con líderes que muestren empeño, capacitación, y si no la tienen, recurrir a quienes estén capacitados, pero fundamentalmente que generen confianza por su honestidad. En la medida que haya eso, creo que nosotros vamos a cambiar lo que nos está pasando por una provincia, un país mejor. No me caben dudas de esas cosas, pero reitero, tampoco quiero ser superficial en cuanto a decir, sí, miren, vamos a hacer un... No, porque por eso decía, muchas veces queda bien hablar del ferrocarril, pero está bien. Yo creo que está bueno. Todo indica que es un medio de locomoción fabuloso. ¿No es cierto? De transporte, no solo de mercaderías, sino también de personas. Entre Urgel Rein y La Roque, donde yo vivo, y mi madre, cuando era maestra, se comunicaban por lo que se llamaba el GANS. GANS en realidad era un coche motor de dos que circulaba de vuelta en dos sentidos, era muy rápido. Y GANS se le llamaba porque era la marca alemana, pero estoy seguro, uno lo ve en el mundo, que esto funciona. No me cabe duda de que acá podría funcionar, sin ninguna duda, que tiene que hacerse con mucha seriedad. No se puede pensar en un tren bala que solo, sino que son estudios que este gobierno estoy convencido de que está dispuesto a hacer seriamente.
Jaime, te quiero agradecer muchísimo la visita y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona tu precandidatura. A ver qué sale. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias, Jaime.